planteamiento de este problema, como lo habíamos comentado, tenemos 200 gramos de agua líquida saturada que se va a evaporar a una presión constante de 100 kilopascales, adicionando 600 kilojoules de calor. Con base a este cálculo, se nos pide el estado de saturación final del sistema, ya lo habíamos determinado, qué proporción de líquido y de vapor tiene el sistema y la temperatura final. Ya lo resolvimos por tablas, vamos a resolverlo ahora utilizando polinomio SP. Bueno, para saber a grandes rasgos en qué estado se encuentra este sistema al final, yo puedo comparar el valor de la cantidad de calor añadido con el cambio de calor latente que tiene este sistema. Si este calor es mayor al calor latente, yo puedo asegurar que el sistema se encuentra como vapor sobrecalentado. Bueno, el cálculo ya lo hicimos. Leímos de tablas el calor latente, que es HFG, a una presión de saturación de 100 kilopascales. Este cálculo nos había dado 451.5 kilojoules. Bueno, con base a esto, como yo estoy adicionando más cantidad de calor que el calor latente, el líquido saturado se va completamente a vapor saturado primero, absorbiendo 451 kilojoules de calor, y posteriormente el resto del calor se utiliza para calentar el vapor saturado hacia vapor sobrecalentado. Bueno, nosotros lo podemos plantear así. Así como lo habíamos comentado, yo parto en esta figura, la flecha que apunta a la derecha es la escala de temperatura, la que apunta hacia la izquierda es presión. Estoy en el punto de saturación, que es esta línea vertical. En esta línea comienza la evaporación, se tiene primero líquido en estado saturado. La evaporación comentamos que es por partes. Gradualmente todo el líquido saturado se va convirtiendo en vapor saturado hasta que todo el líquido se convirtió en vapor. La cantidad de calor que absorbió el sistema aquí es exactamente el calor latente de evaporación. Es el dato que acabamos de calcular de 451.5 kilojoules. Bueno, 451 es menor que 600, que es el dato que estoy adicionando, por lo que el resto del calor se utiliza para calentar este vapor saturado hasta vapor sobrecalentado. El calor latente se involucra en un cambio de fase y el cambio de fase se lleva a temperatura y presión constante. Cuando acaba el cambio de fase, el vapor sobrecalentado se convierte, el vapor saturado se va convirtiendo en vapor sobrecalentado cuando supera su temperatura de saturación, cuando me muevo en esta escala de izquierda a derecha. Entonces, debido a eso, nosotros concluimos que el estado final del sistema es efectivamente vapor sobrecalentado en 100%. La pregunta del inciso C es: ¿cuál es la temperatura final? Bueno, la temperatura final la puedo determinar utilizando los cambios de entalpía. Planteamos que el calor transferido total, que es de 600, se divide en dos partes. Uno, el calor latente, que ya sabemos que es 451, y el calor sensible. El calor latente se usó para convertir líquido saturado a vapor saturado, y el calor sensible se usa para calentar el vapor saturado hacia vapor sobrecalentado. El calor sensible de ese vapor yo lo puedo determinar con esta integral. Sería la integral desde la temperatura de saturación hasta la temperatura final, que es el estado inicial del vapor hasta el estado final del vapor. T final no la conozco. De la capacidad calorífica de T. Esto lo multiplico por la masa para poderla sumar con el resto de las propiedades extensivas.
Vamos a trabajar sobre esta ecuación para poder determinar la temperatura final. Ahora no lo voy a hacer con tablas, sino que lo voy a hacer utilizando CP. Vamos a sustituir los valores de calor que tengo como dato de esta parte. Recordemos que se adicionan 600 kilojoules a este líquido saturado a presión constante y se convierte en vapor sobrecalentado a la temperatura final. Yo sé la masa y sé el calor latente. Esos 600 kilojoules son iguales al calor latente más el calor sensible. Ya sé cuánto vale el calor latente. Entonces voy a plantear la ecuación así. 600 kilojoules son iguales al calor latente, que ya calculamos que vale 451.5 kilojoules. Este, digamos, es calor total. Este es calor latente para el cambio de fase. Y me falta el calor sensible. De ahí voy a despejar calor sensible. Es decir, es la cantidad de energía que se debe adicionar al vapor saturado para convertirlo en vapor sobrecalentado. Hagan la resta nada más. 600 menos 451.5 kilojoules me da la cantidad de calor sensible. Esa es la cantidad de calor que absorbió el vapor saturado. Bueno, me da 148.5. Estos son kilojoules. Ese dato $148.5 debe ser igual al cambio de entalpía que tiene el vapor saturado. Desde el vapor saturado a hacerlo vapor sobrecalentado. Y esto es numéricamente igual a la masa por la integral desde la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? La temperatura de saturación. Recuerden que el vapor saturado cambia de fase a la temperatura de saturación para 100 kilopascales. Esto lo obtuvimos de tablas y era 99. Sí, 99.61. Son grados Celsius. Y esto hasta la T final. Le voy a llamar T a la temperatura del estado final. Del CP del vapor por diferencial temperatura. Aquí yo lo coloco como una integral de T1 a T2 porque la capacidad calorífica del vapor no es constante con la temperatura. A diferentes temperaturas CP cambia para gases. Bueno, la idea sería investigar una fórmula de CP en función de la temperatura para vapor de agua, sustituirla aquí, integrar y encontrar el valor de T que cumple esta igualdad. Bueno, aquí como paréntesis, para calcular cambios de entalpía, la capacidad calorífica se puede considerar constante para sólidos y líquidos. Para sólidos y líquidos aproximadamente CP es igual a CB. Es por eso que en sólidos y líquidos solo se usa una única capacidad calorífica. Además, CP y CB son independientes de la temperatura, para sólidos y líquidos. Es decir, para sólidos y líquidos es válido usar masa CP delta T. Esto para cambios de entalpía. Para sólidos y líquidos sí se puede. Para gases o vapores no. A su vez comentábamos que en gases y vapores la capacidad calorífica a presión constante sí es diferente de su equivalente a volumen constante y depende de la temperatura. Específicamente CB y CP
los dos, voy a poner Cp, es una función de temperatura. Entonces, para este tipo de sustancias, yo puedo aplicar solamente masa por integral desde T1 hasta T2 de Cp de T. Y este valor de Cp es una función de temperatura, es una fórmula que tiene temperatura. Entonces el vapor saturado y sobrecalentado posee una capacidad calorífica que no es constante con la temperatura. Por eso es que necesitamos realizar esta integral. Bueno, vamos a continuar. La pregunta que les puede surgir es entonces, ¿cómo expreso la función Cp para gases y vapores? En este caso, existen tablas que me permiten determinar esta función. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Yo requiero establecer el cálculo de entalpía en función de temperatura. Que como les comentaba, bueno, el cambio de entalpía directamente es la integral desde T1 a T2 creo que es así, integral desde T inicial, le voy a poner TI, hasta T final de un Cp por diferencial temperatura. En este caso, el Cp se puede leer de tablas. La funcionalidad Cp para un gas generalmente se reporta dividido entre la constante universal de los gases, porque este cociente es adimensional, tiene las mismas unidades. Y bueno, generalmente se reporta como un polinomio, con una constante A, más una constante B por la temperatura, más una constante C por la temperatura elevada al cuadrado, más una constante D por la temperatura elevada a la menos 2. Este polinomio en diferentes libros se expresa de manera diferente. Así como está aquí, se expresa en el libro de termodinámica de Smith, y las constantes A, B, C y D dependen de la sustancia. Es decir, A, B, C, D son constantes que dependen de la sustancia pura. Sustancia. Y se leen de tablas. Entonces la tabla que vamos a usar para estos cálculos va a ser la C1 del libro de termodinámica de Smith. Vamos a consultar entonces la tabla. Esta es la tabla. Dice capacidades caloríficas y cambios de propiedad en el estado de gas ideal. Yo requiero Cp en función de R. Aquí se reporta así, por eso yo le escribí así como viene. Cp entre R es igual a una constante A más una constante Bt más la constante C por T cuadrada más D por T a la menos 2. Bueno, aquí yo tengo varias columnas. Cada una de las columnas representa una constante. Y a la izquierda se representan las sustancias. Sí, en estas filas yo tengo representadas las sustancias. Cada una de las sustancias puras tiene valores diferentes. Esta columna representa la fórmula química de la especie. Esto es la temperatura máxima para la cual es válido este polinomio. Este cociente Cp entre R a 298 es el valor de Cp a 25 grados centígrados.
Se calcula sustituyendo en la ecuación el valor de T como 298. Este primer dato es la constante A. El segundo dato es la constante B por 10 a la 3. El siguiente dato es la constante C por 10 a la 6. Y el último dato o columna es 10 a la menos 5D. Lo que yo voy a hacer es aquí buscar el agua y escribir este polinomio. Bueno, busquemos agua. Aquí se entiende que todos estos son gases ideales. Son vapores o gases en estado ideal. Estas son las constantes para el agua. H2O tiene una temperatura máxima de 2000, tiene una capacidad calorífica a presión constante evaluada a temperatura ambiente de 4.038. Y estas son las constantes. Esto es A, esto es 10 a la 3B, C vale 0, y esto es D por 10 a la menos 5. ¿Cómo leo esta tabla? Voy a transcribir así como tal los valores, porque ustedes lo tendrían así. De la tabla para el agua, A vale 3.47, esto es A, así como tal. Tengan cuidado porque este valor no es B directamente. 1.45 es 10 a la 3B. Sí, lo pueden despejar. De la tabla yo tengo 10 a la 3B vale 1.45. Sí, 1.45. Ajá. Despejen de ahí B. 1.45 entre 1000. O bien 1.45 por 10 a la menos 3. Se reporta B multiplicado por 10 a la 3. C vale 0. Y D yo lo leo de la última columna. Esto es D por 10 a la menos 5. Punto 121. 10 a la menos 5D. Entonces yo tengo 10 a la menos 5D igual a punto 121. Si despejan de ahí D, es ese dato por 10 a la 5. O 1.21 por 10 a la 4. Por 10 a la 6. Esos son los valores de las constantes para el agua, específicamente para vapor de agua. Esto vale A, B, C, D. Y los vamos a sustituir aquí. Noten que yo tengo Cp entre R. El valor que se reporta es capacidad calorífica dividido entre constante universal de los gases. ¿Por qué se reporta así? Porque este polinomio es adimensional. No requiero yo preocuparme por las unidades del polinomio. Al final lo que me dé lo multiplico por R, la constante universal en las unidades correctas o las unidades que más me convengan. Y obtengo el Cp en las unidades del R. Otro detalle, al momento de integrar, los datos de este polinomio están construidos para que la temperatura se maneje en Kelvin. Entonces siempre sustituyan aquí T en Kelvin. Si tienen otra temperatura, conviertanla a Kelvin. Igual, yo voy a calcular para este problema la temperatura final. Entonces la que calcule va a estar en Kelvin. Entonces para ajustar mi cálculo de entalpía, yo voy a igualar esto, incluyendo el cociente Cp entre R.
Yo voy a introducir aquí CP entre R. Bueno, que estaría representado por este polinomio. Me falta por dt. Y para que esta ecuación no se altere, si yo aquí dividí entre R, voy a multiplicar por R. La coloco fuera de la integral porque esto es una constante. Para el agua vamos a cambiar esta A por la constante, que es 3.47. Bueno, vamos a hacerlo así. La A la cambio por la constante de 3.47. La B la cambio por la constante de 1.43 por 10 a la menos 3. C vale 0, puedo eliminar este término, 0 por t cuadrada. Y D vale 0.121 por 10 a la 5. Ah, sí, es 3.47. Gracias. Bueno, noten que también el último factor está a la menos 2. Otros libros, como el libro de Sengel, aquí sí usa dt cúbica, pero tiene otras constantes diferentes. Cualquiera de las dos es válida, les debe dar el mismo resultado. Solo consulten en cada tabla las unidades en las cuales se obtienen las capacidades caloríficas. Para este caso, Cp es constante, perdón, es adimensional. Entonces, las unidades son adimensionales. La siguiente parte sería sustituir para obtener la ecuación que necesito para modelar el problema. Bueno, de acuerdo a esto, yo voy a sustituir en esta integral Cp entre R como ese polinomio. Todo este polinomio lo vamos a sustituir aquí. A su vez, bueno, aquí equivale delta H. De acuerdo a nuestro cálculo, delta H era el calor sensible. Calor sensible es el cambio de entalpía del vapor sobrecalentado. Y nos dio 148.5 kilojoules. Entonces le voy a poner números. 148.5, esto está en kilojoules. Y esto es el calor sensible. De aquí que conozco T inicial. T inicial es la temperatura inicial del vapor saturado, que es la T de saturación a 100 kilopascales, es 99.61. Eso lo tengo que convertir a Kelvin para poder integrar. Ok, le sumamos 273.15. Y esta sería la temperatura ya transformada a Kelvin. R yo la puedo consultar de tablas. Y entonces el problema se reduce a despejar T final. En caso de que no se pueda despejar, porque después de integrar esto me va a dar un polinomio, necesito realizar un método numérico o algún método de prueba y error para verificar qué valor de temperatura cumple esta igualdad. El resultado me va a dar en Kelvin. ¿Qué puedo hacer aún? Bueno, lo que puedo hacer es cambiar esta ecuación sustituyendo el valor de R.
Voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dividiendo la R del lado izquierdo, es decir, divido término a término entre R, aquí se cancela y acá me queda entre R. El valor de la constante universal que voy a usar debe ser tal que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea. No olviden que aquí me faltaba la masa también. Bueno, en este caso, yo tengo kilojoules, voy a usar la R en kilojoules. Debe ser 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules entre mol Kelvin. Pero lo voy a dejar así. Lo siguiente que debemos de plantear es que esta operación del lado izquierdo tenga las mismas unidades del lado derecho. Todavía no las tiene. ¿Qué unidades tendría la integral? Si noten que el polinomio es adimensional, pero aquí está multiplicado por dt. Esta integral tiene unidades de Kelvin. El lado izquierdo de esta ecuación debería tener unidades de Kelvin. Aquí me falta completar kilojoules entre mol Kelvin. Bueno, vamos a hacer esto más pequeño. Aquí todavía tengo mol. Noten que no es dimensionalmente homogénea todavía. Yo tengo del lado derecho Kelvin, del lado izquierdo moles. Lo que puedo hacer es insertar la masa. En este caso acá arriba, bueno, la integral, el delta H específico aquí, así como está, se calcula solamente con la integral. El delta H como propiedad extensiva se calcula multiplicando aquí por masa. Esa masa yo la puedo representar aquí abajo dividiendo. ¿Cuál es la masa? El dato me da que son 0.2 kilogramos. O 0.2 kilogramos. Bueno, no se olviden de las unidades. Todo debe de ser homogéneo para obtener el resultado correcto. Yo tengo aquí que cancelar también con mol. Entonces voy a multiplicar esto por el peso molecular del agua. Así cancelo kilogramos y cancelo moles. El peso molecular del agua sí es 18 gramos por mol. Como yo lo requiero en kilogramos, lo voy a escribir así. Voy a escribir arriba un mol de agua son 0.018 kilogramos de agua. Y bueno, esa es la ecuación que tengo que resolver. Ahora sí, del lado izquierdo, kilojoule se cancela con kilojoule, moles con moles, kilogramos con kilogramos, y me queda Kelvin. Entonces el lado izquierdo me da un número en Kelvin. Ese número es una constante. Si yo realizo esta operación y realizo esta integral, obtengo una función de t.
que sea igual a una constante. Esa función es la que tengo que resolver para encontrar T. Me va a dar en Kelvin. Esa la puedo transformar a Celsius para comparar con el problema previo. Entonces, realizando esta operación, vamos a hacer la simplificación. Esta operación, me comentan, les da 1607.52. No se olviden que tiene unidades de Kelvin. Esta es la ecuación que yo requiero resolver. Lo puedo hacer a mano. Lo siguiente sería integren desde 372 hasta TF. En este caso les va a quedar una sola variable, que sería TF, con una ecuación, y resuelvan la ecuación para determinar esa T. Se van a dar cuenta que no se puede despejar. Vamos a irlo haciendo de la siguiente manera. Bueno, lo vamos a hacer paso a paso. Sería 1607.52. Esto es igual a la integral de 3.47 dt. 3.47 es una constante, lo puedo poner fuera de la integral. Y la integral de dt es t. Pero esto está evaluado desde 372.76 hasta t final, que le voy a poner solo t. Bueno, el siguiente sería más esa constante. La integral de t dt es t cuadrada entre 2. Entonces sería t cuadrada. El 2 lo voy a asociar aquí. Y esto igual va desde 372.76 hasta t. Y el último término sería la integral de t a la menos 2. ¿Cuál es la integral de t a la menos 2? Ajá. Pueden aplicar, sí, la integral de cualquier función a la n es u a la n más 1 entre n más 1. Aquí n vale menos 2. Entonces es menos 1 entre t. Voy a poner aquí más. 0.121 por 10 a la menos, por 10 a la 5. Y la integral de t a la menos 2 sería t a la menos 1 entre menos 1. O bien menos 1 entre t. Esto está evaluado entre los mismos límites, entre 372.76 y t. Este símbolo lo puedo poner aquí. Bueno, lo siguiente sería sustituir los límites, dejando todo especificado en términos de t. Vamos a hacer la siguiente parte. Bueno, tendría yo 1607. Esto es igual a 3.47 por t evaluado entre estos límites. Por el teorema fundamental del cálculo es t menos 372.76. Luego sería más. Esto lo puedo dividir entre 2. 1.45 por 10 a la menos 3. Entre 2. Les da 7.25 por 10 a la menos 4. Sí, gracias. Y esto desde, bueno, por t cuadrada desde 372 hasta t. Bueno, noten que va a quedar un polinomio largo. Sería t cuadrada menos 372.76 al cuadrado. Y me falta el último término. Lo voy a poner acá abajo.
Menos por más me va a dar menos. Y voy a poner 0.121 por 10 a la 5. Esto quedaría entre t, pero lo voy a poner desde 372 hasta t. Es decir, por 1 entre t menos 1 entre 372.76. Bueno, este sería el resultado de la integral. Bueno, lo siguiente es ir haciendo álgebra. Multipliquen término a término estos. Ese 3.47, multiplíquenlo por t, multiplíquenlo por menos 372. También este, por este y por este, y estos dos. Y vamos a ir planteando la simplificación de esta ecuación. Bueno, el 1607 lo mantengo ahí. Va a ser igual a 3.47t menos 3.47 por 372.76. ¿Otra vez? Ok, vamos a redondear a 0.5. Y ese es el primer paréntesis. Luego sería más 7.25 por 10 a la menos 4 t cuadrada. ¿Y cuánto les da 7.25 por 10 a la menos 4 por 300? Ajá. ¿Punto 13? Ah, bueno, 0.27. Ok. ¿Sí lo elevaron al cuadrado? Entonces quedaría positivo. No, sí queda negativo. 372.76 al cuadrado. Y eso multiplíquenlo por 7.25 por 10 a la menos 4. A mí me da 100. 100.74. Si es este factor, 7.25 por 10 a la menos 4, multiplíquenlo por el cuadrado de 372.76. Este signo permanece. Es negativo, por eso más por menos debería ser menos. Y vamos hasta ahí. Bueno. Para la siguiente parte sería menos 0.121 por 10 a la 5 entre t. Y luego menos por menos me da más. Dividan 0.121 por 10 a la 5 entre 372.76. Ok. Sí, es 32.46. Esa es la función. De aquí, ¿qué puedo sumar? Asociaríamos términos semejantes. El único término semejante, todos los factores tienen una potencia diferente de t, no los puedo sumar, pero yo puedo sumar los términos independientes. Todos los números, menos 1293, menos 100, más 32. Este lo voy a colocar del otro lado de la ecuación
para tener la función igualada a 0. Entonces voy a hacer función de t igual a 0 y va a ser 3.47t más 725 por 10 a la menos 4 t cuadrada menos 0.121 por 10 a la 5 entre t más un factor común. El factor va a ser menos 1293.5 menos 100.74 más 32 menos 1607. Ese va a ser un factor que es una constante numérica. Bueno, ese factor común entonces es menos 2969.3. Ya tengo la ecuación planteada de modo tal que la temperatura ya tiene factores polinómicos. Esto es t a la 1, t a la 2, t a la menos 1, y esto es un término independiente. Entonces yo tengo que encontrar el valor de t para el cual esta función valga 0. Para esto hay varios métodos. Bueno, lo podemos resolver de manera gráfica utilizando MATLAB. Hay varios métodos, les comentaba, el más sencillo y rápido es mediante un gráfico, y existen algunos paquetes donde se pueden programar métodos numéricos. Bueno, vamos a resolverlo aquí en MATLAB.